Pero la crisis del 29 lo hizo cambiar de opinión y se dedicó a estudiar economía. Trabajó algún tiempo para el gobierno federal de Estados Unidos en Washington, D.C., estudió en Chicago y en Colombia, y ya luego fue como profesor de tiempo completo en la Universidad de Chicago. Entonces, para mí, la pieza fundamental para entender esta trayectoria de Milton Friedman es un ensayo que publicó en 1952 que se llama Metodología de la Economía Positiva. Y en ese ensayo, él dice, palabras más, palabras menos, de lo que dice es, miren, la economía es una ciencia, como es una ciencia social y por lo tanto es un poquito diferente a las ciencias naturales, pero es una ciencia. Entonces, lo que hace el economista es tratar de entender las leyes que están detrás del funcionamiento de los mercados, tratar de entender las leyes de la oferta, de la demanda, y cómo lo hace a través de modelos teóricos que después va a contrastar empíricamente. Esa noción positivista, pues para mí tiene algunos problemitas, pero sí rescato algo que siempre estuvo muy presente en la trayectoria intelectual de Milton Friedman, y es que los mercados, la oferta, la demanda no son caprichos humanos, ni son cosas que aparecen y desaparecen según nuestro parecer o nuestra voluntad, sino que son leyes que están ahí. Así como existen leyes naturales, también existen leyes de los mercados. Y si usted interviene de alguna manera en esas leyes de los mercados, pues eso va a tener consecuencias. Entonces, esa concepción de la economía como algo, como un objeto de estudio, y además de eso como un conjunto de leyes que están en operación, gústele al que le guste. O sea, si a usted no le guste, ejemplo, a usted no le gusta que la gente consuma ciertos productos, y la respuesta del gobierno a veces es prohibir la respuesta del gobierno es prohibir el consumo y la producción y el tráfico de esos productos. Entonces, lo que dijo Milton Friedman es muy bien, usted lo puede hacer, pero eso tiene consecuencias, porque así a usted no le guste, existen leyes de la oferta y la demanda que van a estar en operación. Entonces, por eso yo creo que esa visión de la economía es importante para entender el pensamiento de Milton Friedman. En la Universidad de Chicago él no daba ni pensamiento liberal ni liberalismo clásico, él daba la materia de teoría de los precios o teoría monetaria. Entonces, eso es importante para entender todas sus contribuciones. Tal vez la contribución más ladrilluda de Milton Friedman es el monetarismo. Y para decirlo en resumidas cuentas, él lo que dijo fue, bueno, primero, la recesión, la crisis del 29 fue producto de errores de la política monetaria de la Reserva Federal, pero al mismo tiempo, si los gobiernos abusan de la política monetaria, no van a tener efectos no van a tener efectos reales, sino que se va a producir inflación. Entonces, eso fue el aporte de Milton Friedman, fue clave para entender lo que en los 70 se conocía como estanflación, que era que usted tenía alto desempleo y usted tenía una alta inflación. Y la estanflación presentó una gran paradoja para los economistas keynesianos, pues porque se supone que eso no podía pasar. Entonces Friedman dijo, sí puede pasar, porque si usted abusa de la política monetaria, puede que a corto plazo usted tenga efectos reales, pero a largo plazo la política monetaria va a tener efectos solo en los precios. Luego de esas dos contribuciones ganó el Nobel de Economía en el 76, y después lo que se dedicó a hacer fue a escribir otros libros, como por ejemplo Free to Choose, Capitalism and Freedom, en donde pues, se alejó un poco de estos asuntos monetarios y empezó a mirar cómo los mercados actúan en otros escenarios. Entonces, por ejemplo, él fue uno de los responsables o digamos que la figura intelectual detrás de las reformas de Reagan y Thatcher en los 80, que se caracterizaron primero por una política seria de reducción de la inflación, y segundo, por eliminar monopolios que eran innecesarios, por eliminar regulaciones en los mercados,
y así, y así solucionar muchos problemas que había durante esa época. Bueno, algo para mencionar, estos libros fueron escritos en compañía de su esposa, Rose Director, que conoció en la Universidad de Chicago. Y el libro más importante de teoría monetaria fue escrito, que se llama Monetary History of the United States, fue escrito con la colaboración de Anna Schwartz, que también estaba en la Universidad de Chicago. Entonces, pues ya eso es más o menos lo que y después hizo un programa de televisión, y de ese programa de televisión surgió uno de los libros que acabo de mencionar. Entonces, bueno, lo primero que me gustaría insistir y que podemos discutir después es que Friedman decía que él era un libertario por principios, pero un republicano por cuestiones prácticas. Friedman era un defensor de la libertad individual, de la libertad económica individual, pues porque creía que las personas tenían derecho a disponer de su propiedad, y también porque creía que los mercados tenían ciertas propiedades, o sea, si dejábamos actuar a los mercados, pues había más, eso tenía ciertas propiedades de eficiencia y de bienestar. Pero él también insistió mucho en la libertad, en las libertades personales. Okay. Él también insistió mucho en las libertades personales. Por ejemplo, el impulso, y ¿por qué lo digo? Porque estamos en la celebración del legado de Milton Friedman, y yo creo que en América Latina, o bueno, como que el pensamiento conservador toma un pedacito de Milton Friedman, que es el pedacito de las libertades económicas, pero muchas veces me parece que se olvida del otro pedacito, que son las libertades civiles. Friedman, por ejemplo, defendió la eliminación del servicio militar obligatorio en Estados Unidos. Friedman era uno de los más acérrimos críticos de la prohibición del consumo de drogas y de la guerra contra las drogas. Friedman creía que cualquier intervención en la esfera individual, primero que todo, normativamente era un poco cuestionable, y segundo, tenía consecuencias inintencionadas, por usar un concepto de Hayek. Y es que si usted se mete, entonces el ejemplo clásico es la prohibición del alcohol, después la prohibición de las drogas, y yo creo que podemos contar muchos ejemplos en donde la interferencia del Estado en las decisiones individuales, no solamente en las decisiones económicas, sino en las decisiones personales, tiene un efecto nocivo en la sociedad, no solo porque impide a las personas, por decirlo así, el libre desarrollo de su personalidad, sino que tiene consecuencias como la creación de economías criminales, de mercados negros, y de toda esta serie de cosas. Entonces yo sí creo que nos falta un poco, en Colombia por lo menos, en América Latina en general, nos falta un poco esa parte de Friedman, de entender que las decisiones individuales no son solo económicas, sino que tienen otros aspectos, pero la interferencia con cualquiera de esas decisiones va a generar unos efectos, porque las leyes de la oferta y la demanda están ahí. Y si las leyes de la oferta y la demanda están ahí, entonces es muy difícil contrarrestar estos efectos. Voy a poner un ejemplo que puede ser un poco polémico. Ustedes saben que hoy en día en Colombia el contrabando está cogiendo mucha fuerza, y no, pues bueno, siempre ha existido, pero ahora se ha vuelto cada vez más es una prioridad política, el control del contrabando. Pero todas las medidas, fíjense que con el contrabando está sucediendo exactamente lo mismo que ha pasado con la guerra contra las drogas. Todas las medidas han sido enfocadas en la prohibición, en tratar de desactivar las redes que comercian estos productos, en la inteligencia, en medidas de fuerza. Y desde hace muchos años los economistas como Friedman han dicho que pues eso es un poco, cuanto menos, ineficiente. Y yo creo que con el contrabando pasa algo similar. Cuando uno ve que el diferencial de precios es tan alto, los productos que vienen de afuera, los productos que se consumen en el país, obviamente uno no puede esperar que las leyes de la oferta y la demanda se suspendan por arte de magia, como por arte de magia, y la gente va a cumplir todas las normas arancelarias.
contrario, por decirlo así. Y todas las medidas que yo he visto hasta ahora se han enfocado en controlar con fuerza y con inteligencia las redes de contrabando. Y yo sí creo que Colombia, pues que debería haber una discusión seria sobre, ok, ¿por qué no mejor tratamos de reducir el incentivo para no echarle fuego, digamos así, a la economía criminal? Entonces, ¿por qué no tratamos de eliminar un poco, o sea, reducir el diferencial de precios? Eso implicaría tener una economía más abierta, por supuesto. Pero en todos los países donde usted ha tratado, por ejemplo, ¿cuál fue la consecuencia del modelo de sustitución de importación? Ese modelo tuvo muchas consecuencias. Una de las más importantes fue que los colombianos, por alguna razón extraña, cogimos un gusto por las cosas de afuera y las podíamos conseguir de diferentes maneras. Entonces yo creo que ahí sí nos falta aplicar, y de ahí para abajo muchas cosas. Otro ejemplo muy sencillo. Me acuerdo que una vez prohibieron, no sé quién lo propuso, pero prohibieron la venta de cigarrillos sueltos al mercado. ¿Perdón? Al menudeo. Ese es el tipo de regulaciones en las que Milton Friedman diría: un momento, usted lo puede hacer, pero eso, o sea, allá hay una demanda, allá hay una oferta y eso va a tener consecuencias. Y la consecuencia, bueno, lo que yo veo, y con la consecuencia que yo veo es, pues, que igual la gente lo hace. Igual la gente lo hace, y la gente lo hace porque por alguna razón no ve que es un problema comprar un cigarrillo al menudeo. La persona que lo vende no ve que es un problema vender solo lo otro, es una transacción mutuamente beneficiosa. No, mejor dicho, esa regulación no tiene ningún sustento, digamos así, en la vida real. Y así como eso, hay un montón de regulaciones y un montón de interferencias en la vida personal, tanto económica como en otras esferas, que después producen unos efectos muy complicados, como las economías criminales, como los mercados negros. Entonces yo sí creo que uno, pues no sé, si uno aplica los enseñanzas de Milton Friedman, uno podría argumentar que lo mejor sería reducir un poco esas regulaciones, quitarle el sustento a las economías criminales de alguna manera, y más bien enfocarse en lo que es realmente importante. No, o sea, yo no creo que en serio sea importante coger un policía, o sea, que usar los recursos de la policía y otros recursos para mirar que la gente no compre cigarrillos al menos. O sea, en un país como Colombia yo no creo que eso sea, desde el punto de vista del costo de oportunidad de utilizar el recurso de la policía, no creo que sea eficiente, digámoslo así, tener tantas regulaciones y tantas interferencias en la vida personal, que al final lo único que van a crear son mercados negros y economía criminal.